Gracias doy a nuestro Dios que permite saludarlos nuevamente. Me alegro al saber que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Oremos, hermanos. Agradezco, Señor, porque eres quien nos concede vida y salud. Eres quien conoce nuestros corazones, entiendes bien de nuestras necesidades, puedes llevarte lejos nuestras ansiedades y puedes proveer cuanto nos hace falta. Te necesitamos, Señor. Bendice a mis hermanos que escuchan este mensaje que por fe, confieso, me has entregado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios es el Creador y quien sostiene todo el universo. Por su amor vivimos. A Él debemos amar y nos manda amar al prójimo. El amor al prójimo, es decir, a todos los demás, fundamenta las relaciones sociales bien establecidas. Tales verdades generan en los hijos de Dios convicción, es decir, convencimiento, que son así y que no existe ninguna razón práctica y menos válida para no vivir entonces según la voluntad de Dios. No hay razón válida y práctica para ofender a Dios. No hay manera de reducir el alto estándar de la palabra de Dios. Nuestro deber al hablar es conforme a la verdad y en los términos del amor. Por agradar a las personas no se debe mermar o disimular la verdad para que no se ofendan. Hace poco alguien me dijo, el tema que le asignaron para esta semana es muy delicado. Le respondí, ¿por qué? Dijo, posiblemente para algunos el mensaje llega tarde y para otros será agresivo. Le respondí con un dicho popular, al que le quede el guante, que se lo plante. La palabra de Dios debe predicarse para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. El tema para hoy, el deseo prohibido, el adulterio. El mandamiento del Antiguo Testamento era claro y no se requería de un experto en la ley para enterarse de qué ordenaba Dios. Pero por las palabras de Jesús se podría entender sin lugar a dudas que no se comprendía su significado y por eso se fallaba al cumplirlo. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, que es infidelidad. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es decir, desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso dice Reina Valera. Veamos qué dice la Biblia en lenguaje sencillo. Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. En días anteriores se ha enseñado que el Señor ve en lo profundo del corazón del humano y que demanda limpieza. La enseñanza del Señor Jesús se dirige al corazón. Los creyentes entendemos que del corazón nacen los deseos y que entonces el más grande deseo tendría que ser amar a Dios y amar al prójimo. La infidelidad es un asunto serio ante los ojos de Dios. Hermanos, hermanas, jóvenes, el prójimo en el texto base es la esposa o el esposo, o como ustedes le digan con cariño a la novia y al novio. El que acepta un deseo impuro en el corazón es culpable. La enseñanza de Jesús es extrema porque es tan grave desear como cometer el adulterio. ¿Quién puede decir que nunca deseó hacerlo? ¿Quién puede decir que nunca ha experimentado el deseo de lo prohibido? Vamos rápidamente a la historia bíblica. ¡Qué gran contraste! Los frutos de todo el jardín fueron olvidados frente al fruto del árbol prohibido. Les pareció a Eva y Adán que era bueno, atractivo y deseable. Así se introdujo el deseo prohibido a la vida del ser humano. Todo lo demás que se ha dicho al respecto son meras fábulas. Por muchos años se ha enseñado que el astuto diablo es el culpable de la caída del humano. Sin embargo, no fue quien cortó el fruto y no se los metió a la fuerza en la boca. Solo fueron palabras sugerentes y quien dejó volar la imaginación fue Eva y Adán. De hecho, tal personaje sigue operando hoy en día y con gran astucia, pero fue ya vencido. ¿Lo cree, hermano? Cuando era niño, me enseñaron algo que hoy repito. No salga a la calle a buscar lo que no ha perdido y no vea lo que no le conviene. Palabras llenas de sabiduría y totalmente vigentes. La Biblia dice en Romanos 7:24
y 25. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Hermanos, hermanas, jóvenes, la solución para controlar los deseos se encuentra en meditar constantemente la palabra de Dios y llevar cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Para equipar a los creyentes e instruir a los no creyentes, se predica hoy lo inconveniente del deseo prohibido. La enseñanza se dirige puntualmente a prevenir las relaciones sexuales fuera del matrimonio y a prevenir la infidelidad. Puedo afirmar que superados tales deseos, la vida de la persona es enriquecida y que la santidad ordenada por Dios es fortalecida. Vamos al punto 1. La relación matrimonial sana se fundamenta en Cristo. El matrimonio es una idea de Dios y por lo tanto es santo. En el manual del Creador se lee: el matrimonio es entre mujer y hombre con un propósito fundamental: amarse y reproducirse. Los matrimonios y los novios pasan por crisis cuando los deseos de cualquier naturaleza están fuera de control. A quienes creen les es familiar lo que dice el Salmo 1, versículo 2. En la ley de Jehová está su delicia. El matrimonio debe ser un triángulo equilátero, perfecto, hombre y mujer a los lados que se unen en la parte alta y en la parte baja Cristo Jesús. Construir así sobre la roca no es fácil, pero es seguro. Él mismo dijo que su carga era llevadera. La Biblia dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Si los creyentes meditan constantemente en la palabra de Dios, sus pensamientos y deseos pasan siempre por el bendito filtro de la palabra. Si sus vidas están cimentadas en la roca, soportan todo. ¿Sobre qué está construida la relación matrimonial? ¿Sobre qué está construido el noviazgo? Los prudentes ponen los cimientos y edifican sobre la roca. Tienen en mente a la roca en todo momento. En agradar a Dios se deleitan y saben bien que son como barro en sus manos y deben dejar que los moldee. Y que eso no es sencillo, porque el humano está lleno de imperfecciones. No hay manera de ver a otro lado. No hay manera de ser infieles si se ama a Dios y al prójimo. El alto estándar del Creador es incuestionable. Mateo 22, 37 y 39 dicen lo siguiente: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué debemos ver? A Cristo. El mismo Jesús explicó que lo podíamos ver en todos lados y en toda circunstancia. Si lo amamos, cumplimos sus mandamientos. Sobre estos dos principios, el hombre solo puede desear a su esposa y la mujer solo puede desear a su esposo. Dios manda amar al prójimo. Entonces, ¿en qué cabeza cabe desear hacerle algo prohibido al prójimo? Además, Dios manda amar a los demás como a nosotros mismos. Se podría afirmar que si alguien desea hacer lo prohibido al prójimo, significa que no se ama a sí mismo. La vista se dirige a Cristo solamente y a la esposa o esposo que Dios concedió y a la novia o novio que Dios mismo concedió. A los novios les digo que contracorriente deben mantenerse puros, honrando a Dios y a sus padres. No faltará quien diga: a ver, hermano, espere, ¿no dirá algo sobre la indecencia con la cual visten algunas mujeres hoy en día? Y la respuesta se las daré con el favor de Dios en el punto siguiente. El punto 3. Desear lo prohibido es perder libertad. A cierto amigo pastor le fueron a decir: fíjate que tales hermanos iban saliendo de un burdel. Él se rió y les preguntó: ¿y ustedes cómo se enteraron? La respuesta fue con indignación:
Íbamos pasando y les vimos salir. Les preguntó nuevamente por qué veían hacia ese lado de la calle y cómo sabían que ahí hay un lugar de esos que ustedes dicen. Hoy en día, mujeres y hombres pierden el tiempo viendo y deseando lo que no tienen o lo que no deben. En este tiempo es cierto que en algún grado algunas mujeres podrían vestirse de manera indecente. Sin embargo, es de varón de Dios no ver para donde no se debe. El remedio es sencillo, no ver. Alguien me dijo, ¿y qué hacer cuando se le acercan a uno? Pues me reí, le respondí, pues haga como José, salga corriendo. Insistió. Y si se sienta al frente suyo o inclusive se inclina hacia adelante para mostrar el escote, le respondí, cierre los ojos y pida valientemente que se cubra. Las mujeres tienen mejor técnica para ver y disimular. Algunas que me escuchan se reirán. Sinceramente espero que no practiquen la técnica bien conocida entre ellas, porque con una buena mirada se enteran y pueden describir al espécimen que ven pasar. La Biblia dice, en 2 Pedro 2:22, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, es decir, al lodo. Ciertamente, ceder al deseo prohibido es hundirse en algo más resbaloso que lodo y que por cierto huele muy mal. Al que tenga oídos, diría Jesús. La vida matrimonial se fundamenta en la roca. Solo así es posible evitar ver para otro lado, porque la consecuencia de ver para otro lado y desear lo prohibido es perder la libertad, y eso es grave. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, hermanas, jóvenes, solos no podemos ganar la batalla y vencer al deseo, pero sí podemos confiar en aquel que nos amó hasta la cruz. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La manera de servir a Dios con la mente es meditar y poner por obra su palabra, de día y de noche. Así nos encaminamos a la perfección, que es la alternativa para no caer en adulterio, para no ceder al deseo prohibido, para no ceder a la ley del pecado. Punto 4. La alternativa para no ceder al deseo es la perfección interior. ¿En qué medida se pertenece a Cristo? ¿En qué medida vive Cristo en cada uno? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. El caminar con Cristo ocurre por etapas. Primera, si es cierto que el creyente está crucificado con Cristo y está luchando todos los días por alcanzar la sagrada meta, le digo que va en la ruta de evitar los deseos prohibidos. Segunda, si es cierto que la vida del creyente es en Cristo o que vive a la manera de Cristo, le digo, está en lo correcto, que así será cada vez más fuerte y vencerá. Porque una vez superadas las 2 etapas anteriores, sufrirá menos en la carne, deseará lo que deseó Jesús y lo único que Jesús deseó fue glorificar al Padre. Jesús no perdió el tiempo viendo a otro lado, cumplió, vio la cruz, vio la resurrección, vio la gloria del Padre, vio nuestra salvación. Amén. Exhortación. Si es el caso que alguien ha sufrido por el pecado del adulterio o sufre por el pecado del deseo, sepa bien, en ambos casos que Dios está disponible, que es buen momento para buscarle, pedir perdón y reconciliarse. La palabra de Dios es inalterable, el deseo prohibido es pecado. El diablo tiene por deporte sugerir de maneras inimaginables, pero quienes creen pueden repetirse y hacer una realidad en sus vidas lo dicho por el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo olviden, el diablo está vencido. Hemos de ser responsables. Debemos amar a Dios y amar al prójimo. Al mundo no le interesa ni puede juzgar los pensamientos, pero para Jesús una persona no es buena hasta que ni siquiera desea hacer lo prohibido. De esto surgen 3 declaraciones. Porque su camino es el único que conduce a la salvación y a la seguridad. Solo Dios puede juzgarnos. Cada uno de nosotros es culpable, porque no hay ni uno solo que pueda resistir el juicio de Dios. La solución es la perfección interior. Lo único que es suficiente es decir,
que el yo ya ha muerto y Cristo vive en uno. Gálatas 2:20. Jesús exige la muerte de todo deseo pecaminoso y nos impulsa a Él mismo, porque Él es el único que puede permitirnos alcanzar la perfección que nos exige. Vamos a orar, hermanos. Es mi ruego a Dios que fortalezca el espíritu que nos dio, que nos aumente la fe. Le agradezco por el cuidado que nos tiene, le agradezco porque entiende que no es fácil para ninguno de nosotros los días de encierro. Le agradezco porque conoce de nuestras luchas, le agradezco que conoce de nuestras angustias. Le ruego que bendiga a Guatemala y que conceda que esta pandemia cese pronto, que nos dé sabiduría para enfrentar la nueva normalidad que estamos viviendo. Amén. Hermanos, se les extraña. Va un abrazo.